Este es el resultado de este modelo de bolsillo. Es un bolsillo con tapita sobrepuesta. Y aquí les voy a enseñar paso a paso cómo se realiza este modelo de bolsillo. Primero, necesitamos esta pieza, la cual tiene las medidas de 18 centímetros por 6 centímetros. ¿Y esto qué es? Va a ser nuestra tapita sobrepuesta. Recuerden, tienen que ser 2 piezas. Ahora necesitamos esta pieza. ¿Qué es? Tiene muchos nombres. Puede ser entretela, tela pegable, pellón, entre otros. Su función será darle estabilidad a un lado del bolsillo. Ahora necesitamos estas piezas. ¿Qué son? Van a ser la vista del bolsillo y su foso. Esto mide 22 centímetros por 20 centímetros. Esto solo es un ejemplo, pero ustedes pueden darle forma a la profundidad del bolsillo. Como estamos aprendiendo, es muy necesario marcarse para que sea más fácil la elaboración. Su medida es de 15 centímetros, que es la general medida de los bolsillos, por 2 centímetros de alto. Pero aquí va a haber una pequeña modificación. Aumentamos medio centímetro en este sector. También en el otro lado que corresponde. Y esto es para que la tapita sobresalga. Ahora empezamos a marcar las líneas correspondientes. Una vez marcado, así debería quedar. Y ahora cambia su medida. Son ahora 16 centímetros. Continuando nuestro proceso, agarramos la tapita. Agarramos el pellón, la entretela, tela pegable y lo planchamos. En esta forma nos quedaría. Como pueden ver, aquí está un lado del bolsillo junto con el otro. Ahora, como estamos aprendiendo, es mejor marcar si es posible para no tener errores. El bolsillo tiene que tener una medida de 16 centímetros y ahora estoy marcando 1 centímetro a los lados. ¿Por qué? Porque estoy dibujando por dónde va a ir la costura. Vamos quitando a 3 lados a 1 centímetro. Y marcamos en su totalidad. Así nos debería quedar. Estoy tratando de explicar de la forma más detallada para su fácil comprensión. Ahora juntamos nuestras piezas y ahora nos preparamos para empezar a unirlo. Empezamos a coser nuestras piezas. La marca que hemos realizado es para que sea una guía, para que no tengamos muchas equivocaciones y podamos saber por dónde estamos yendo. Recuerden, tenemos que agarrar firmemente las piezas para darle una guía por dónde tiene que ir la costura. Aseguramos y con esto ya estaría este paso. Necesitamos dar ahora la vuelta a esta pieza y tenemos que recortar las esquinas para que al dar la vuelta las esquinas adquieran una mejor forma. Recuerden, 1 milímetro antes de topar con la costura.
El otro lado de la misma manera, recortamos. Ahora solo nos resta girarlo o dar la vuelta. Agarramos de esta forma y ya dio la vuelta, ¿vieron? Se forman muy bien las esquinas. Continuamos con este otro lado. Giramos. Poco a poco va adquiriendo más forma. Ahora si queremos esquinar más, agarramos cualquier objeto con punta y con cuidado empujamos las esquinas. Pero como estamos aprendiendo, necesitamos que esta pieza obtenga más solidez, así que la vamos a planchar. Agarramos de la forma que queremos y lo planchamos. Esto es para que sea más fácil poder agarrar y unir y coser nuestras piezas. ¿Vieron? Este es el resultado. Adquirió una solidez. Continuamos dándole un pespunte. Aseguramos y tiene que ser el ancho de la patita. Apoyamos aquí para que sea como nuestra guía. ¿Vieron? Como tiene que ser el ancho de la patita, choco y posiciono aquí mi dedo para que pueda coser uniformemente. Llegando a este punto, en el borde, unimos ambas piezas. La costura tiene que ser el ancho de la patita. Esto es para que nos dé más facilidad en el momento en el que estemos armando el bolsillo. Y aquí les puedo mostrar, va adquiriendo cada vez más y más la forma. Llegando a este punto verificamos dónde está el lugar reforzado con la entretela y el lado que no tiene. El lado que no tiene yo lo voy a marcar para darme de cuenta así dónde está. Para tener más precisión vamos a marcar por dónde va a ir nuestra costura. Como son 4 centímetros nuestro bolsillo, marcamos los 4 y nos está sobrando en el borde 1. Y terminando de marcar, trazamos con la regla. Ahora nos encontramos con la pieza que hemos marcado y hemos dibujado por dónde tiene que ir el bolsillo. Ahora tenemos que acomodar. ¿Vieron? Aquí están los 16 centímetros de nuestro bolsillo que hemos marcado. Tenemos que coser y unir hasta los bordes. ¿Vieron? Hasta aquí. Empezamos a dar orden a nuestras piezas por donde van a ir. Agarramos la vista. Está dibujada en el lugar de los 20 centímetros. Y está marcado los 15 centímetros de la abertura de nuestro bolsillo. Así quedaría. Ahora empezamos a unir nuestras piezas. Como vieron, desde este borde del bolsillo tenemos que coserlo. Atracamos o aseguramos y nuestra línea guía nos va a servir de mucho para saber por dónde estamos yendo. Y avanzamos tranquilamente. Y estoy mostrando el proceso detalladamente porque aún muchos tienen dudas, los que son principiantes y los que están conociendo este arte. Aseguramos y ya quedó esta parte. Ahora tomamos la pieza que va a ser nuestra vista y empezamos a darle orden. Buscamos nuestras marcas y hacemos coincidir. Por eso cuando estamos aprendiendo es muy importante este tipo de marcas hasta que nos acostumbremos. Aseguramos y avanzamos por la marca, nuestra guía para nuestra costura. Terminamos y aseguramos.
En este paso tenemos que darle un corte en medio de las dos piezas unidas para empezar a darle forma al bolsillo, pero tenemos que llegar a las esquinas a 1 milímetro antes de llegar a la costura. Empezamos a cortar. Un centímetro y medio antes de llegar al borde y nos desviamos. Ahora aquí tenemos que llegar justo hasta la esquina 1 milímetro antes de la costura. El otro lado igual. Como pueden observar, se ve el medio centímetro de diferencia que hay entre la tapita y la vista del bolsillo. Y este lado lo mismo. Cortamos y nos detenemos 1 milímetro antes de llegar a la costura. Una vez cortado empezamos a darle la vuelta por el orificio. Empezamos a ordenar y darle forma. ¿Vieron? Y así quedaría nuestro bolsillo. Una vez llegando a este punto, tenemos que ahora colocarle el foso en este lugar. Giramos. Empezamos a acomodar dónde vamos a ubicar nuestro foso. Jalamos esta pieza al otro lado. Empezamos a acomodar de nuevo. Y aquí tiene que estar unido nuestro foso. Tomamos nuestro foso del lugar de los 20 centímetros. Y centremos. Ahora nuestra guía va a ser la costura que podemos observar. Tomamos ambas piezas y empezamos a unirlas. Vamos a unirlas desde la esquina. Aseguramos y esta línea de costura que podemos observar va a ser nuestra guía por donde debemos avanzar. Aseguramos y listo. Llegamos a este punto donde ya está unido nuestro foso y empezamos a darle un orden. Empezamos a jalar hacia los ambos lados, el foso por este lado y la vista hacia arriba. En este punto le tenemos que dar un pespunte. ¿Ven? Están separadas en ambas partes. Si gustan también no lo pueden dar, pero depende de ustedes. Como este arte es bien arbitrario, podemos ponerlo como también no. Pero en este modelo que estoy realizando sí le vamos a poner. Aseguramos y empezamos a darle su respectivo pespunte. A veces, como suele ser tela gruesa, suelo apretar esta parte de la patita para que tenga un mejor arrastre, para que me pueda jalar uniformemente los dientes. Y aseguramos. Aquí podemos observar, este es ya el pespunte realizado. ¿Vieron? Va adquiriendo más y más la forma. Ahora estamos en este punto clave de este modelo de bolsillo. Generalmente en los otros modelos de bolsillo, este lugar se asegura, pero en este caso no lo vamos a hacer así, porque tenemos que asegurar la tapita encima de todo esto. Ahora nos falta un pespunte más, pero estas puntitas por estética las voy a bajar. Generalmente no la bajan, pero nosotros lo vamos a hacer. Listo, con esto ya estaría. Ahora comenzamos con nuestro respectivo pespunte.
pero vamos observando cómo va quedando nuestro bolsillo. Ahí está el foso, nuestra vista de bolsillo, y ahora la tapita. La tapita tiene que ir de esta forma, tapándolo, y en este sector, en el pespunte, hacemos la costura asegurándolo. Pero ahora nos falta el pespunte interno. Si quieren pueden darlo, como también no, pero en esta ocasión lo vamos a hacer. Y empezamos a ponerle su respectivo pespunte. Aseguramos y avanzamos. Este lugar lo pueden hacer con una pespuntadora finita también. Eso ya depende de ustedes, tienen que ver su comodidad. Bueno, aseguramos. Ahora llegamos a este punto donde tenemos que unir, y está nuestro pespunte. Ahora tenemos que asegurar nuestra tapita. Agarramos nuestra tapita y en el pespunte ancho empezamos a coserlo. Tenemos que asegurar la tapita al cuerpo. Y lo estoy haciendo del mismo color de hilo que la tela para que vean cómo va a quedar al final. Seguimos y continuamos igualmente con el otro lado. Encima del pespunte ancho empezamos a asegurarle. Y tenemos que detenernos hasta la esquina del pespunte. Listo. Y con esto sería todo en este punto. Ahora, finalizando, solo tenemos que unir nuestro foso, que es lo más sencillo. Tenemos que chocar hasta la esquina, hasta donde se pueda, y girarlo completamente con una costura. Bueno, llegamos ya al final y como pueden observar, no se nota el seguro de la costura, y con sus respectivos colores de hilo quedó un excelente resultado. Y así termina nuestro video, y si tienes alguna duda, escríbeme en la cajita de comentarios.